hablando de movimientos sísmicos, ¿qué sabemos? Nada de movimientos sísmicos, pero uno lo asocia a provincias o ciudades más cerca de la cordillera. Sabemos que Mendoza, San Juan están como muy preparadas para cuando llega un movimiento sísmico, porque ocurre con frecuencia. Lo que no sabíamos es que en las sierras de Córdoba también, y aunque sean leves, en las últimas semanas vimos que se repitieron movimientos sísmicos por ejemplo, con epicentro en La Falda. Ayer fue el último. ¿Cómo no sabemos? 2.6 grados en la escala Richter, con 5 kilómetros de profundidad, dice lo que uno puede leer. ¿Qué será todo eso? ¿Qué será la escala? Claro. ¿Qué será? Como no sabemos nada, es que le queremos consultar a un geólogo. Asadour es su nombre, Torosian, y por suerte le dicen Aso, así que le vamos a saludar a Aso, geólogo radicado en Córdoba. ¿Cómo le va, Aso? Muy buen día. Buen día, ¿cómo les va? Acá Asadour o Aso, como más le guste. Te vamos a decir, Aso, que nos queda como... nos facilitas el camino del diálogo. Buenísimo. Bueno, estamos mejorando un poquito el sonido porque se está escuchando bajito. Muy bajo. Bueno, Aso... ¿Me escuchan bien ahí? Ahora perfecto. Ahí mejor, ahora perfecto. Sí. Aso, contanos, ¿cómo es esto que está pasando en Córdoba, movimientos sísmicos? Bien, sí, por más que suene raro, es frecuente y mucho más normal de lo que parece en la provincia de Córdoba e incluso en los alrededores también. No solamente ocurre en la cordillera, la verdad que la límite de placas se encuentra mucho más profundo que en la cordillera, es una zona menos sísmica o con menos probabilidad de que ocurra un sismo de alta magnitud. Sin embargo, la probabilidad está, incluso a veces en la provincia de Buenos Aires o en la República de Uruguay. Esto tiene que ver mucho con el límite de placa, pero lo que ocurre... Perdón la ignorancia, ¿qué es el límite de placas? El límite de placa es como si nuestro planeta Tierra, la corteza, la parte más superficial, nuestro planeta es similar a un tomate, un huevo, donde la capa más fina es la superficial, donde estamos nosotros interactuando y con la naturaleza y con el resto de los recursos. Y esta cáscara o capa principal superficial, que es la corteza, está dividida por rompecabezas. Y cada pieza de los rompecabezas forman el límite de placas, que es donde ocurre la mayor frecuencia de los sismos. Bien. Es como que se reacomodan, como que se mueven levemente y ahí es cuando nosotros lo sentimos. Exactamente. Los límites de placas o las placas entre sí están en constante movimiento. Existen distintos tipos de movimientos, en algunos casos chocan entre sí, en otros casos se abren entre sí y en otros casos simplemente se mueven lateralmente. Aquí en Sudamérica tenemos una placa que está en el Océano Pacífico que se llama placa de Nazca, y es la que subduce o induce por debajo de la placa continental sudamericana. Pero es allí donde ocurren los mayores sismos. Hemos tenido en el año 1960 el sismo mayor registro en la historia, 10.0 en Chile. Entonces es una zona muy fuerte donde estamos ubicados y por eso también resuenan aquí en Córdoba, ¿no? No para alarmarse el hecho de que en 3 semanas seguidas hayamos dado noticias de algún movimiento de esta naturaleza con cercanías siempre próximo a La Falda o por ahí, no es para temer, es algo normal. Sí, exactamente, es mucho más frecuente de lo que parece. Generalmente los límites de placas acumulan energía y sueltan, provocando estos sismos. Y la zona, por ejemplo, de La Falda o todo el sector de las sierras, es aquí en la provincia donde funciona con mayor frecuencia, porque hay una zona del límite de placas donde está un poco más débil. Entonces
allí es donde se produce con mayor frecuencia, pero no es para alarmarse porque estamos aún lejos en sentido de distancia y también de profundidad, que lo más importante es la profundidad. Aquí, en la provincia de Córdoba, el límite de placa es profundo. Digo, la preocupación por ahí exagerada de un ciudadano común, como en mi caso, es pensar que también en las sierras tenemos una central nuclear y bueno, juntando las dos cosas a veces la tenemos aquí en el patio de casa, por así decir, demasiado cerca, y juntando las dos cosas, digamos, con Patricia dijimos, vamos a preguntarle a alguien que sepa, ¿no? qué está pasando. Sí, la central nuclear históricamente ha tenido problemas porque está en una zona de falla. Los geólogos llamamos a zona de fallas a aquellos lugares donde es más probable que ocurra un registro sísmico. Sin embargo, no ha tenido mucho problema en estos años, creo que tiene 50 años, un poco más, porque no estamos tan cerca, no estamos tan en problemas. Si esta central nuclear lo hubiesen colocado en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de La Rioja o de San Juan, y creo que estaríamos en graves problemas. Allí se sienten y de verdad. Incluso he estado trabajando en la provincia de San Juan, bien en la cordillera, y he sentido un fuerte sismo. No está en el área de la geología, pero lo que te voy a preguntar, en el caso de que estemos en un lugar en donde empieza a temblar la tierra, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, es una interesante pregunta, porque bueno, aquí en Córdoba no tenemos una educación al respecto porque es muy poco frecuente y son de baja intensidad, como dije antes. Pero por ejemplo en la República de Chile, toda la población es consciente de lo que tiene que hacer cuando ocurre un sismo. Una de las cosas más recomendables es colocarse bajo un marco de la puerta, donde están las vigas de las casas, porque allí es menos probable, digamos, que se caiga. Y si tenés la posibilidad de salir afuera, también sería lo ideal. Bien. He estado viviendo en una ciudad donde hubo un terremoto que fallecieron más de 30.000 personas, y me contaron que las personas que estaban en la planta baja fue toda la gente que se salvó. Las que estaban en los pisos de más arriba, generalmente o lastimosamente eran las que más fallecían, claro, porque no les daba el tiempo a salir. Generalmente, ¿qué ciudad es esa? Yo estuve viviendo en la República de Armenia, en Gyumri, es allá por la zona del Cáucaso, cerca de Turquía, Rusia. Es uno de los mayores registros sísmicos de la historia a nivel mundial. Murió mucha gente y me contaron que ocurrió la implosión y al minuto suele ocurrir la primer réplica, que es la más destructiva. Y ese es el problema, por lo que el tiempo es oro. Cuando uno siente un gran movimiento sísmico, tiene que salir afuera lo más rápido que pueda. Qué difícil. Sin embargo, por ejemplo, Chile o Los Ángeles en Estados Unidos, donde ya están preparados para futuros terremotos, hay estructuras antisísmicas y lo más probable es que en muchos edificios no ocurra nada. Están preparadísimos. Claro, pensaba en un terremoto en Chile casi de la misma escala que uno en Haití. Las consecuencias devastadoras de Haití fueron tremendas, y no así en Chile, que estaba preparada y tenía los recursos para afrontarlo. Exactamente. Si hoy en día ocurre un terremoto 10.0 en Estados Unidos, lo más probable es que no pase nada o muera muy poca gente. Claro. Pero si ocurre un 7 u 8.0 en Ecuador, en Quito, y lo más probable es que tengamos consecuencias graves. ¿Se puede prevenir? ¿Se puede saber con la antelación necesaria que va a venir un terremoto y así estamos preparados? No, lastimosamente el día de hoy no hay tecnología que pueda prevenir de manera precisa cuándo y dónde va a ocurrir. Sin embargo, se puede hacer estudios especiales sobre la actividad sísmica en ciertos sectores con la acumulación de energía, y se puede saber que está por venir uno. De hecho,
en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, hace unos años están esperando el Big Crunch, porque estadísticamente cada 100 años ocurre un sismo de gran magnitud. En Los Ángeles, con el sector de la falla de San Andrés, al oeste de Estados Unidos, ya ha pasado más de 100 años del último gran registro sísmico, y por eso están esperando que en estos años ocurra, y también por eso están muy preparados, ¿no? Que es lo que suele hacer las grandes ciudades. Una curiosidad que me surge, quería consultarte, el hecho de que estos últimos episodios en Córdoba se den a poca profundidad, se dan en la corteza entre 5 y 23 kilómetros de profundidad, ¿eso con qué tiene que ver? Tiene que ver, como dije hace un ratito, con las zonas de falla. Las zonas de falla son como pequeños límites hasta llegar al límite más profundo, que por ejemplo genera lo que son las sierras de Córdoba. Han levantado la sierra a lo largo de miles y miles de años, y por eso ocurre mucho más en ese sector que, por ejemplo, no sé, donde están ustedes en Villa María. Es mucho menos probable. Claro. Pero aunque no parezca, por ejemplo, la Laguna Mar Chiquita ocurre por una falla en ese sector. También hay un levantamiento y genera una pared, por así decirlo, de roca que acumula todo el agua allí. Para que se imaginen que todavía en ese sector tenemos actividad sísmica. Mirá. No la misma que en San Juan Mendoza, pero tenemos. Aso, sos geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Bien. Sí, me egresé hace un añito y estoy emprendiendo mi vocación profesional en grandes proyectos de nuestro gran país. Qué lindo, qué lindo. ¿Estás trabajando en algún lugar en particular? Sí, ahora estoy en la provincia de Catamarca, en un proyecto de cobre muy interesante. Importante, sí, muy interesante. Porque siempre que necesitamos saber algo recurrimos a un profesional y que estudia en estas aulas de nuestras universidades públicas, así que por eso queríamos destacarlo. Muchas gracias. Gracias a Sadour Torosian, o mejor dicho, Aso, que a partir de ahora te vamos a estar molestando cada vez que tengamos una duda sobre geología. Bien, cuando lo necesiten, me escriben y voy a estar para cualquier tema relacionado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.